Saludos, como siempre, a todo nuestro público, a nuestros compañeros, el agradecimiento por su sintonía. Miren, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha tenido a bien publicar en Santiago de Chile unas informaciones que a mí primero no me sorprenden, son bastante malas, pero no son sorprendentes. Y está relacionado al crecimiento de la pobreza, sobre todo a partir de lo ocurrido en el año 2020 en América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina, la región suma 22 millones más de pobres, es decir, 22 millones de personas que bajan a la línea de la pobreza a partir de todo lo ocurrido en el año 2020. El año 2020 es el año en el cual América Latina, región ya de por sí con graves problemas de distintos tipos, encuentra la pandemia. La pandemia llega desde finales del 2019, comienza a llegar a los medios de comunicación, comienza a llegar a la prensa, tiene su segundo brote, al menos cronológicamente así parece, en el norte de Italia, y de ahí empieza pues a llegar a todo el mundo. Cuando llega a América Latina, una región donde curiosamente su primera ola fue más lento en América Latina que en otras partes, como en Europa o en algunas partes de Asia, cuando llega, aunque más lento al inicio, termina poco después impactando de una manera muy fuerte. Cuando la primera ola termina en Europa, ya América Latina le había rebasado en las cantidades totales de contagios. Y ya países de América Latina, el caso de Perú y Ecuador sobre todo fue muy triste, comenzó también a rebasar las tasas de mortandad producidas por la pandemia. Porque al final la muerte y la enfermedad nos desnudan. La muerte y la enfermedad, la muerte como suprema igualdad y la enfermedad como un aspecto que desnuda las condiciones en las cuales la infraestructura de un país, su infraestructura sanitaria pública o privada, recibe a los ciudadanos que o pagando sus impuestos solventan una sanidad pública administrada obviamente por la clase política, o con su propio dinero solventan una sanidad privada que también, hay que decirlo, suele parecerse mucho al poder adquisitivo de los pueblos. Siendo así, la pandemia iba también a desnudar el fracaso de nuestros países en construir o de un lado o de otro una sanidad con todos los aspectos suficientes para enfrentar esta situación. Algunos países lo hicieron mejor que otros. Yo soy, por ejemplo, de los que cree, y esta es mi creencia, que naturalmente puede ser contrastada por otros, que pese a todas las cosas que pudieron haberse hecho mejor, si a mí me preguntan, yo pienso que el ejército de profesionales de la salud de nuestro país, yo creo que manejó, y ahí está esa data, yo diría que con una capacidad que a mí me sorprendió. Yo era de los que pensaba que cuando pasara un año de la pandemia, tal vez en República Dominicana, la cantidad de muertes, sobre todo por lo que se habló al inicio, iba a ser mayor. Y creo que en la medida en que los médicos dominicanos fueron comenzando a probar distintos cócteles de sustancias y a trabajar los temas relacionados y en lo que el conocimiento y lo empírico les permitió, y no nos vamos a meter aquí en la discusión de cuáles sustancias sí o cuáles no. Ivermectina. Pero es evidente que se fue consiguiendo reducir esa mortandad y que las cantidades de contagios, independientemente de que aumentaron de una manera como un vector matemático, las cantidades de personas que llegaban a niveles de gravedad y tanto pasaban de la gravedad a la muerte, se redujeron. Eso lo demostró aquí estadísticamente mes a mes en un comentario hará cuestión de unas semanas el compañero Esteban Delgado. Ahora, fuera del tema sanitario, que sí está relacionado a la economía, no como decían algunos elementos que se paraban, yo no sé si para provocar, no sé si lágrimas o para enternecer a la audiencia, a decir que lo importante cuando se habla de la vida y la salud no es la economía. Pues no, es una pena, pero hay que decirlo, aunque no suene poético, la salud se obtiene a través de sustancias, aparatología y conocimientos adquiridos por las personas que participan en ella, que cuestan dinero. No cae del cielo, no sale de una mata, no sale de un hoyo en la tierra. Proviene entonces de la inversión que sale de los bolsillos de las personas que luego terminarán siendo pacientes o no, pero como contribuyentes solventan una actividad, o en el caso de la sanidad privada y también a través de los seguros médicos, porque usted está pagando, sobre todo cuando es asegurado, a través de su salario, a través de sus aportes a un sistema, cualquiera que sea, usted está adelantándose a lo que puede ocurrir y está intentando, cuando pase la desgracia en el tema sanitario, pues tener ahí algo con lo cual luego solventar esos costos cuando se presente una necesidad. El tema de la economía, por lo tanto, sí guarda
una incidencia importante, sí guarda una relación importante. Y es por eso que no es lo mismo la respuesta que dieron países ricos, independientemente del fango en el que se vieron metidos, sobre todo en la parte inicial de la pandemia, sobre todo naciones con altísimos índices, por ejemplo, de población de la tercera edad, que fueron claramente muy afectados, países donde es muy típico tener hogares de ancianos por millares, donde es natural, eso para nosotros todavía, insisto, es una riqueza cultural que yo admiro de mi pueblo y de mi cultura. Nosotros no entendemos que un dominicano que sea rico, por ejemplo, mande a los padres para un asilo. Nosotros no lo asumimos. Eso en naciones más desarrolladas, en naciones europeas y en otras culturas, pues parece algo más normal. Ellos son así. Y con eso no quiero decir que nuestra cultura es mejor ni peor, pero yo me encuentro muy a gusto con que seamos muy preocupados por nuestros ancianos y que nuestras personas de la tercera edad, por distintas razones, incluyendo las económicas, vivan dentro de nosotros. Esos 22 millones de pobres que se agregan a los que ya existían en una región como América Latina suponen ahora un reto para la clase que nos gobierna. ¿Y cuál es ese reto? El de siempre: hacerle frente a la peor recesión que en más de un siglo enfrenta América Latina. ¿Escucharon bien? La peor recesión en más de un siglo, superando incluso aquellas enormes crisis que la región tuvo, hará cuestión de unos 30, 40 años en la década de los años 80. ¿Cómo se puede erradicar la pobreza? Primero depende cómo usted la mida. Hay que decir que en eso, en América Latina, aunque hay unos estándares internacionales ahí, se hace mucha flexibilidad, se hace mucha trampa, tanto para mostrar cantidades, sobre todo cuando algún gobierno se quiere mostrar como el gran favorecedor de los pobres. También hay mecanismos muy artificiales, como intentaron algunos gobiernos sudamericanos, cuando vía el asistencialismo, cuando por la vía sobre todo de un asistencialismo que llegaba más allá y se convertía en clientelismo, y dependiendo del Estado, no de mejorar la producción ni la inversión, lograban inflar artificialmente los ingresos de los hogares. Cuando terminó la edad de oro de las materias primas, que duró los primeros 10 o 11 años de este siglo, se notó, sobre todo en esas naciones de América del Sur, que la fiesta la estaban pagando todos los contribuyentes a través de la riqueza que estaba generando la venta de las materias primas, el petróleo, la soja, varios minerales en el mercado. Y como no guardaron pan para mayo, ni se hicieron reformas estructurales para que cuando, como siempre tiende a ocurrir, ese ritmo bajara, no se hicieron los cambios para aprovechar esa riqueza. Una vez ocurre esto, entonces volvimos a ver la realidad de economías altamente estatizadas, con altísimas tasas de retención que tienden a ahogar al emprendedor y donde el eje, tanto cultural como político, ha sido traspasado al Estado y donde el sueño de la mayoría es o trabajar para el Estado o dirigirlo o en su negocio, más que competir en un mercado libre, convertirse en suplidor del Estado. El tema entonces de qué hacer es el gran reto. Y lo bueno de esto es que independientemente de que hay que seguir innovando y estudiando, tenemos casos de los últimos 50 y 30 años de las cosas que, si bien no ocurrieron tal vez en nuestro país en específico, se pueden perfectamente adaptar. Están esos estudios, están todas esas posibilidades para nosotros llegar al nivel óptimo. ¿Y cuál ha sido? Estudiemos los casos en América Latina de los países que más redujeron la pobreza el pasado medio siglo, o incluso podemos encontrar en el mundo hasta países africanos, incluso lo han logrado en los pasados 20, 25 años, que han estado logrando reducir sus tasas de pobreza. En América Latina, y una de las grandes formas, yo siempre he dicho, de medir eso, que es la emigración, la producción de emigrantes, la cantidad de gente que se marcha de su nación, siempre hay dos casos muy particulares. El caso costarricense, el caso chileno, anteriormente hubo otras naciones que tuvieron importantes ejemplos de prosperidad, pero estas dos han sido esencialmente más consistentes en el tiempo. Esos dos países que mencionamos, cuando usted busca, por ejemplo, la lista de los países de nuestra América que colocan migrantes en los Estados Unidos, usted comienza a bajar desde los mexicanos, los ecuatorianos, los salvadoreños, los dominicanos, y usted llega a ver la presencia casi microscópica de costarricenses en la nación estadounidense o de chilenos que anda por 130,000 o 120,000 en ambos casos. Usted entonces llega a la conclusión de que ambas naciones apenas producen una presencia de esos migrantes. ¿Porque no les gusta Estados Unidos? No, a lo mejor van de vacaciones o a estudiar. Sino porque no han tenido, sobre todo en los pasados años, las situaciones de presión hacia lo interno, sobre todo con la liberación política que se da a partir de la caída de Pinochet en Chile y con las situaciones que han pasado en Costa Rica desde 1949 en adelante, cuando ocurrió su último conflicto civil,
¿Qué decisiones tomaron esos gobiernos? ¿Qué lograron hacer? Primero, con las libertades individuales, económicas y las políticas de crecimiento. Las políticas que permiten atraer inversión, producción, pero sobre todo competencia. Los países, aunque no les guste ese término a mucha gente, compiten unos con otros. Las economías compiten unos con otros. Los productos que colocamos en el mercado están en competencia con otras naciones que colocan lo mismo. Dicho esto, queda entonces de parte del capital político, el capital humano que dirige las naciones, decidir valientemente cuál es el siguiente paso para ahora, dentro de los próximos años, hacerle frente a esos 20 y tantos millones de nuevos pobres que agregaron las decisiones que se tomaron con la pandemia en el año 2020.